¿Empezamos ya? Hola. Hola. Ahora está encendido. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Queremos dar la bienvenida a esta mesa, esta última mesa del primer día del Congreso que celebramos aquí en Córdoba. Daros la bienvenida y decir que para nosotros es un gusto que la organización haya podido ceder un espacio a los periodistas. Antes que nada tengo que avisar que el último tren, el Cercanías, sale a las 8:30. Después de todo el día me imagino que tendréis ganas de volver y no perder ese tren. Dicho ya la información técnica, he de decir que tanto Nina Bormer como yo, Mabe Molnar, nos dedicamos al ámbito académico, trabajamos en la Universidad Complutense de Madrid como investigadoras, como docentes, y para nosotras estar aquí y trabajar con AEAFMA es una experiencia impresionante, el poder estar en contacto con un colectivo que ha tomado la herramienta de la comunicación de una manera tan espectacular por una necesidad social que ha surgido, que es intentar frenar esa ley de montes que quieren imponer. Como ya hemos hablado, las redes sociales, ya todos podéis ser portavoces de nuestro colectivo y, no obstante, es necesario contar con profesionales especializados de los medios de toda la vida, por así decirlo, y en esta mesa vamos a intentar generar un poco de debate con estas personas que se dedican al medio ambiente desde los medios. En primer lugar, tenemos a José María Montero, es editor de informativos de Canal Sur Televisión. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Yo quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la organización porque me haya invitado a estar esta tarde con vosotros y coincido con la persona que me ha presentado. Siempre es un privilegio que a los periodistas se nos deje estar también a este lado de la trinchera. Pero en mi agradecimiento también hay una cierta emotividad y hasta un poco de nostalgia, porque quizá algunos de los andaluces que os sentáis aquí, supongo que poco, pero algunos quizá sepáis que yo fui el primer director de comunicación del año 85 al 89, perdonadme que me remonte al Jurásico, de la Agencia de Medio Ambiente. Es decir, de lo que es el germen de la hoy Consejería de Medio Ambiente y el germen también de lo que ha sido la Administración Ambiental moderna a escala autonómica. Y en aquel periodo, que fue un periodo muy interesante, pero también muy convulso, tuvimos que vivir el reducido grupo de personas que entonces estábamos en la Agencia de Medio Ambiente, año 85, vivimos todo ese comienzo del proceso de lo que hoy es la REMPA, es decir, todo el proceso de declaración de espacios naturales protegidos, que en algunos territorios fue un proceso muy complicado porque había una gran contestación social y un desconocimiento de lo que realmente iba a suponer esa declaración para la vida y el desarrollo de esos territorios, ¿no? Y entonces pasé muchas horas de campo con muchos de vuestros compañeros de entonces, de la guardería de entonces, en gran medida heredada de Licona. Pasé muchísimas horas de campo en Cazorla, en Grazalema, en Cabo de Gata, en Sierra Nevada, en fin, en toda Andalucía, ¿no? Y establecí unos vínculos muy especiales con vuestro colectivo, por eso, hasta tal punto que cuando en el año 89 me marché a Canal Sur Televisión, cuando empezó a funcionar nuestra televisión pública, y yo ya me dedicaba a la información ambiental, de los primeros trabajos que hice, y si alguno lo podéis rescatar, yo creo que merece la pena, aunque sea por ese punto nostálgico, de verlo. Uno de los primeros trabajos que hice fue un documental que se tituló Campo a través, y que mostraba un poco el trabajo de los primeros agentes de medio ambiente en Andalucía y también el testimonio de esa última generación de la guardería heredada de otra época, ya jubilado,
que contrastaban un poco en su manera de entender el trabajo, en la manera de desarrollarlo, en fin, en una serie de elementos que, como digo, hoy, a todos esos años vista, creo que hacen que ese documento audiovisual sea particularmente interesante para vuestro colectivo. Y desde entonces, desde el año 89, y en lo que respecta ya al trabajo que yo hago en televisión, yo soy director de 2 programas, de Tierra y Mar y de Espacio Protegido, seguís siendo nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro oído, sois nuestros cómplices en muchísimos de los trabajos que desarrollamos en el medio natural. Hace escasamente 2 días hemos estado trabajando con algunos de vosotros en un reportaje que precisamente está destinado, y usando un poco la percha de este congreso, a mostrar cómo es hoy el trabajo de los agentes de medio ambiente, en este caso en Andalucía. Por si queréis anotaros en la agenda, se va a emitir en Tierra y Mar el domingo 26 de abril, aunque luego también lo repetiremos en Espacio Protegido, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esta mesa redonda se nos pedía al grupo de comunicadores, de periodistas al que se nos había invitado, que pusiéramos un poco el acento en las fortalezas y en las debilidades que tiene vuestro colectivo en relación a los medios de comunicación, tanto medios de comunicación convencionales, por llamarlo así, o esos medios que tienen más que ver, como definía o como describía Cecilia hace un momento, que tienen que ver con la web social, ¿no? Hay una serie de fortalezas que yo creo que son comunes a cualquier medio de comunicación. Me refiero a las fortalezas que tiene vuestro colectivo como generador de información, que son comunes a cualquier soporte. Da igual que sea un medio de comunicación convencional o un medio de comunicación de la web social. La primera fortaleza es que sois generadores de algo muy valioso para nosotros, para los periodistas. Sois generadores de información heterogénea. Es decir, no estáis sometidos a esa dictadura mucho más gris de la información convocada, empaquetada, muy homogénea, que sigue una línea determinada, que no tiene matices, que no está humanizada, que no está pegada al territorio. De alguna manera, cada uno de vosotros sois generadores de información individualizada sobre un punto determinado del territorio y una cuestión muy precisa. Eso hace que la información sea muy valiosa porque es heterogénea, porque es diferente, porque no es la información convocada, homogénea, gris, que normalmente es la que llega en gran medida o es la que llega de forma mayoritaria a los medios de comunicación convencionales. Directamente vinculada a la diversidad está otro elemento que es muy valioso para nosotros, pero sobre todo es muy valioso para los receptores, es decir, muy valioso para los ciudadanos que reciben vuestra información o la información que vosotros generáis, que es el contexto. Vosotros sabéis cuál es el contexto, mejor que nadie, en el que se desarrolla una determinada información. Conocéis el contexto geográfico, el contexto cultural, el contexto humano. Por tanto, sabéis todos los elementos que son capaces de explicar el hecho informativo, ¿no? Y ese contexto, además, es el que nos ayuda precisamente a nosotros, a los periodistas y también a los ciudadanos, a huir de la información catastrófica, de la información que se queda solamente en el suceso, de la información que se queda solamente en la anécdota, en definitiva, de la información que es intrascendente, que es banal, ¿no? Vosotros, incorporando el contexto porque lo conocéis, incorporando esa diversidad de elementos que enriquecen la información porque estáis ahí, y porque sois los protagonistas de la información, hacéis que la información de suceso se convierta en información de proceso, que es la realmente valiosa, sobre todo cuando hacemos información de medio ambiente. ¿A qué me refiero? Un ejemplo clásico es el de los incendios forestales. Nos podemos quedar en la información de suceso, cuántas hectáreas han ardido, qué medios se han utilizado, si ha habido víctimas o no ha habido víctimas, o podemos ir a una información de proceso. ¿Por qué se ha originado ese incendio? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué actores estaban implicados? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Qué tienen que ver los ciudadanos con ese problema? Es decir, la información de proceso, que es una información que necesita del contexto y del conocimiento real del problema sobre el terreno, es una información que nos revela las causas y las consecuencias y, por tanto, ayuda a interpretar el problema a los ciudadanos, que si no, se quedan en el suceso y simplemente se asombran o se angustian, pero en cualquier caso, raramente o difícilmente comprenden realmente cuál es la naturaleza del problema y, sobre todo, qué tienen que ver ellos con el problema. Y, sobre todo, qué tienen que ver ellos con la solución del problema, ¿no? La información de proceso
a la que vosotros podéis contribuir por ese conocimiento que tenéis de la cuestión, también nos ayuda a huir de unas informaciones que a vosotros os causan mucho daño y de la que seguro estáis lamentando a diario cuando las veis en los medios de comunicación convencionales, de la información de tópicos, de estereotipos, de información, como decía antes, simplificada, muy banal, una información que incluso llega a ser una mala información por error, por omisión o incluso por mala intención, ¿no? Todo lo que sea unir elementos que enriquecen el hecho informativo, que lo sitúan en su contexto, que revelan los procesos, evitan caer en esa trampa de la mala información que al final repercute en un mal conocimiento del hecho en sí y también en una mala imagen del propio colectivo, que los ciudadanos no perciben claramente a qué se dedica o qué valor tiene o cuál es el verdadero significado de su trabajo, ¿no? En definitiva, vosotros hacéis una cosa que para nosotros es muy valiosa y es que hacéis información humanizada, información que tiene sentido para los receptores porque no solamente incorpora conocimiento, sino también incorpora emociones. La información desprovista de emoción llega con mucha más dificultad al receptor. Cecilia hablaba hace un momento de la empatía, ¿no? La empatía es una virtud que se alimenta fundamentalmente de la emoción, de las emociones, ¿no? Y jugáis con algo a favor, o jugamos con algo a favor, ¿no? Porque en mi caso yo también trabajo en el mismo escenario y con la misma materia prima, ¿no? Tenemos la suerte de manejar una materia prima que produce emociones, como decía un amigo investigador, yo trabajo con protones y es muy difícil emocionar a la gente hablándole de protones. Pero cuando uno trabaja en el medio natural, cuando uno trabaja en un bosque o cuando tiene que hablar de una especie o tiene que hablar de un paisaje, es fácil emocionar a los ciudadanos. Es lo que algunos autores llaman la biofilia, ¿no? Esa tendencia innata que tenemos los seres humanos a sentirnos parte de ese universo natural y, por tanto, este tipo de mensajes o este tipo de trabajos que se desarrollan en escenarios naturales tienen ese valor añadido de la emoción con el que fácilmente podemos llegar a nuestras audiencias, podemos llegar a nuestros receptores y hacer que la información, como digo, sea una información humanizada, que tenga sentido para nuestros receptores. Eso serían para mí, a bote pronto y con una especie de pincelada muy sencilla, las fortalezas que tiene vuestro colectivo cuando maneja información y nos las proporciona a nosotros como materia prima. El catálogo de debilidades es un poco más extenso, o yo lo he hecho un poco más extenso, también porque de las debilidades aprendemos mucho más que de las fortalezas, ¿no? Y en el caso de las debilidades he preferido separarlas en dos bloques. Ahí sí he preferido hablar de las debilidades que tienen que ver con los medios convencionales, con la prensa escrita, con la televisión, con la radio, etcétera, y las debilidades que están más vinculadas, aunque unas estén presentes en los dos escenarios, pero con las debilidades que tienen más que ver con esa web social o esas redes sociales, ¿no? Algunas de ellas ya han salido, ¿no? y Cecilia ha pasado por algunas de esas debilidades. Una, y la principal, es que con frecuencia, no siempre, he oído a algún compañero hoy vuestro celebrar que a él no le ocurra, pero no es lo común, es decir, que con frecuencia no podéis escapar al control institucional de la institución, valga la redundancia, en la que trabajáis. De manera que al final la información se convierte en eso que os decía al principio, de una información homogénea, de una información fría, donde hay poca emoción y donde se recurre con frecuencia a la información convocada, a la información despersonalizada, ¿no? No siempre se tolera el valor con el que yo empezaba mi intervención de la diversidad, ¿no? De que la información sea casi individualizada y que cada persona, cada agente en este caso, sea una fuente propia de información que aporta unos matices determinados, unos conocimientos determinados y unas emociones determinadas, ¿no? Incluso cuando se os permite participar en el proceso de comunicación y se os permite ser actores del proceso de comunicación, con frecuencia la institución y vosotros mismos, pero eso nos pasa a todos, es decir, es casi inevitable caer en esa trampa, estáis más centrados en las necesidades vuestras, del colectivo, o en las necesidades de la institución, que en las necesidades de los medios o de los profesionales de la comunicación y, por último, en las necesidades de los propios receptores.
¿Cómo se ve eso? Pues, por ejemplo, en las acciones de información, en aquellas acciones que diseñemos de cualquier naturaleza y en cualquier soporte para transmitir una información a los ciudadanos, podemos considerar que todo es inesperado e imprevisible, menos una cosa: la necesidad de información urgente, casi siempre, por parte de los medios de comunicación. Por tanto, hay que tener previsto una serie de elementos que nos van a permitir no caer en esas debilidades de no conocer cuáles son las necesidades de los medios, de no conocer cuáles son las necesidades de los profesionales de los medios y, al final, cuáles son realmente las necesidades de los propios receptores. Si os parece, las podemos dividir en tres bloques, que son las necesidades que surgen antes del propio hecho informativo, las que surgen durante el propio hecho informativo y las que vienen después del hecho informativo. Antes del hecho informativo, lo podemos plantear como una serie de preguntas, ¿no? Tanto a título individual como a título de colectivo o de institución, ¿realmente participáis en la formación, no en la información, sino en la formación de los periodistas que se van a ocupar de este tipo de cuestiones? Al margen de cuestiones puntuales y noticiosas, ¿los mantenéis al día de cuestiones que pueden mejorar su grado de conocimiento sobre este tipo de cuestiones o sobre vuestro trabajo? Es decir, ¿preferís al periodista como un sujeto pasivo que acude a una convocatoria o que recibe una información o preferís que sea un cómplice que está al día de lo que estáis haciendo y que también se forma de alguna manera en lo que estáis haciendo para poder luego elaborar una información de calidad? ¿Determináis con claridad quiénes son vuestros portavoces y por qué son justamente los portavoces y en qué circunstancias son esos y no otros? Porque luego, cuando surge el hecho, quién es quien lo cuenta o quién no lo va a contar y por qué esa persona justamente y por qué en ese sitio justamente no lo cuenta. Se diseñan protocolos informativos para saber qué tenemos que hacer cuando surge una situación de crisis, cuando surge una emergencia, cuando surge una situación en la que hay una demanda desmesurada de información por parte de los medios o de los ciudadanos. Sabemos qué tenemos que hacer en esos casos, lo tenemos establecido como un protocolo. A veces el protocolo es muy sencillo, es casi un mantra que dice transparencia, rapidez y honestidad. Con esas tres palabras solamente podríamos sortear muchos de esos problemas complicados que tienen que ver con las situaciones de crisis, con las situaciones de emergencia. Yo recordaba también hoy con algún compañero vuestro, se hizo aquí en Córdoba también, por iniciativa de la universidad, un seminario sobre grandes incendios forestales catastróficos, ¿no? Y una de las patas de ese seminario, que tenía muchas patas técnicas, etcétera, era el gobierno de la información en esas situaciones de crisis, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando, estuve dirigiendo un taller para establecer protocolos de actuación de cómo manejar la información en ese tipo de situaciones. Sabemos en ese antes cuáles son las necesidades reales de los medios de comunicación y de los profesionales de la comunicación, es decir, quién va a necesitar imágenes y si necesita imágenes, a qué sitio se tiene que desplazar y si se tiene que desplazar a ese sitio por imágenes, si requiere de un permiso determinado o de un vehículo determinado o cuánto tiempo necesitaría y quién necesita sonido y quién va a necesitar una entrevista y en qué horario le viene mejor que le atendamos o que le facilitemos determinada materia prima. Sabemos eso antes de que llegue el hecho en sí. Esas podrían ser algunas pinceladas del antes, ¿no? De las debilidades que a veces tenemos en el antes y que hipotecan la calidad de la información que ofrecemos y por tanto, de la información que luego van a recibir los ciudadanos a través de los medios de comunicación. En el durante hay que volver a repetirse el mantra, ¿no? Estamos actuando con rapidez, estamos actuando con transparencia, estamos actuando con honestidad a la hora de establecer la relación con los medios o con los profesionales de los medios. Tenemos claro, y eso no es cuestión vuestra, pero conviene que no... Es decir, estas preguntas son unas preguntas globales. Es decir, yo las hago a vosotros y me las hago también de alguna manera a mí y se las hago también a las instituciones y a los responsables políticos, ¿no? Tenemos claro el reparto de papeles en el momento de que se produce el hecho informativo, quién es el político y qué tiene que decir el político, quién es el técnico y qué tiene que decir el técnico, porque tiene que hablar como técnico y no como político, igual que el político no tiene que hablar como técnico o el científico no tiene que hablar como político.
sabemos quién es quién y cómo se reparten esos papeles y todos tienen claro cuál es su papel en ese discurso. Facilitamos a los medios de comunicación y a los profesionales de la comunicación informaciones complementarias que vayan más allá de la nota de prensa y de la rueda de prensa, que es el estándar de la información convocada, homogénea, gris y para todo igual. Bueno, aquí ya sabéis que inicialmente hemos sido muy innovadores en el área de la información convocada, inventamos la rueda de prensa sin preguntas y no contentos con eso inventamos la rueda de prensa sin preguntas y sin persona, con un plasma. Entonces, para huir de eso, además de lo que se facilita por los canales convencionales de ruedas de prensa, de notas de prensa, etcétera, también hay que tener presente que hay, aunque, bueno, no somos tan pocos, somos 200, al menos dentro de nuestra Asociación de Periodistas de Información Ambiental somos más de 200, pero seguimos siendo pocos periodistas de medio ambiente en España. Pero tenemos que pensar que hay periodistas que estamos especializados en estas cuestiones y que no nos conformamos, ni debemos conformarnos, con esa información empaquetada y sencilla, que es la que se nos hace llegar en la mayoría de las ocasiones, y que requerimos más información y que requerimos más elementos y que no siempre los encontramos porque no es fácil que la institución o el organismo determinado nos facilite esa información complementaria. Otra pregunta sería, por ser una de las últimas preguntas en este durante, ¿somos capaces de adaptarnos de una manera flexible a las necesidades que revelan los medios de comunicación o los periodistas sobre la marcha? Que tienen mucho que ver con esas necesidades que os decía antes de, oye, yo voy a necesitar imágenes, yo tengo que subir allí, yo tengo que estar en ese sitio, yo tengo que entrevistar a esa persona, pero además no puede ser hasta ahora, tiene que ser antes o tiene que ser después. ¿Somos capaces de maniobrar con flexibilidad para adaptarnos a esas necesidades? Y luego viene el después, ¿no? Cuando ya ha pasado todo el hecho informativo, ¿somos conscientes del precio que pagamos por el apagón informativo? Llega el... Sí, sé que me estoy pasando de tiempo, voy más rápido. El tema de los incendios forestales es un clásico, ¿no? Llega la campaña de verano, todo es información sobre incendios forestales, se hace la rueda de prensa de balance final, ¡chum!, y el tema desaparece hasta el verano siguiente. ¿Qué ocurre en invierno? Solamente algunos periodistas y algunos colectivos que siguen ahí insistiendo se escapan del apagón informativo. Es decir, en el después tenemos que tener en cuenta que hay que seguir generando información sobre muchas cuestiones, ¿no? Hay que hacer examen de conciencia, hemos actuado bien, esto ha sido efectiva la manera en que hemos enfrentado desde el punto de vista informativo la cuestión, hacemos propósito de enmienda, qué cosas podemos cambiar y además se las trasladamos a los medios, no solamente a nuestro colectivo o a nuestra institución. Por eso hay que crear espacios de trabajo en común entre vosotros y nosotros para ser cómplices en un trabajo cuyo objetivo también compartimos, ¿no? Lo he hablado hoy también con otro compañero vuestro, elogiando una iniciativa, y ha habido otras parecidas que tuvimos en Cádiz el año pasado, donde durante una mañana todos los técnicos de una delegación provincial de medio ambiente se sentaron con varias personas, conmigo entre otras, y estuvimos hablando sin ningún tipo de tapujo de vuestras necesidades, de vuestros problemas y de los nuestros y de cómo podíamos encontrar un territorio común de colaboración, ¿no? Y termino con algunos apuntes que son específicos de redes sociales en cuanto a debilidades. También Cecilia ya se ha referido a algunos. Por decirlo de alguna manera resumida, el peligro de las redes sociales es también su gran virtud, ¿no? Esa gran potencial que tienen, esa facilidad de uso, esa capacidad de dirigirse a audiencias millonarias y heterogéneas, se puede volver contra nosotros. Es la potencia sin control. Es el peligro del espectáculo. A veces lo que queremos transmitir es la información más novedosa, más impactante, más graciosa, más bonita, más surrealista, pero a lo mejor no es la más trascendente para nuestros receptores, no es la más valiosa, no es la que transmite más conocimiento, no es la que facilita la vida de nuestros receptores, ¿no? Entonces conviene hacerse un pequeño examen de conciencia de eso y repasar también una serie de ideas muy básicas. Cecilia también ha apuntado algunas, para que no se conviertan en debilidades, ¿no? Aunque sean audiencias millonarias, no debemos olvidar cuál es nuestra audiencia potencial, a quién nos estamos dirigiendo. Porque en el momento en que pensamos a quién nos estamos dirigiendo, podemos modular los contenidos que estamos transmitiendo, porque sabemos más o menos a quién vamos, a quién le estamos hablando y qué queremos contarle, ¿no?
Redes sociales es reputación, reputación y reputación. Y la reputación se gana igual que en la vida real. Es decir, las reglas éticas tradicionales en la vida real son las mismas reglas éticas tradicionales en las redes sociales. Hicieron un estudio en una universidad irlandesa y descubrieron que la gente cuando escribe en las redes sociales escribe como si en unas condiciones similares a haberse tomado 3 gin tonic. Y eso explica esa exaltación de la amistad, esa facilidad para entrar en la bronca, esa manera un poco convulsiva de responder a veces a determinados estímulos, ¿no? Entonces hay que pensar antes de escribir, hay que mantener las reglas éticas que mantenemos en la vida real. La relación con nuestra audiencia puede ser divertida, puede ser informal, puede ser simpática, pero es una relación profesional. Siempre va a ser una relación profesional y eso no podemos olvidarlo. Y, por último, volver al mantra, insisto, que os decía antes, transparencia, honestidad, humildad y la clave de las redes sociales. En las redes sociales la gente no quiere discursos, quiere conversaciones. Esa es la clave del asunto. Y ya no me paso de más tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos con Raúl Rejón, periodista del diario.es. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Bueno, aparte de coincidir en muchísimo de lo que ha dicho José María, yo había preparado una cosa un poco más focalizada, con menos espectro y más focalizada. Y es, empezaré por una pequeña anécdota. Un periodista de medio ambiente con cierto nombre, un día hablando con él, dijo una cosa que me dolió un montón porque dijo, es el momento en el que el medio ambiente salga del rincón de la sección de sociedad y que tenga columnas de opinión. Claro, como yo escribo en la sección de sociedad, me sentí un poco diciendo, no, es que para mí es todo lo contrario. La información de medio ambiente lo que tenemos que hacer es intentar tratarla exactamente igual que la información que se considera más seria, con el mismo rigor, con la misma intensidad, con la misma búsqueda de fuentes, con la misma ansia por descubrir historias y nunca considerar que si está en la sección de sociedad está en un rincón, sino todo lo contrario, está en un sitio súper digno y con la intención de abrir el periódico, o en este caso en el que yo trabajo, en el diario digital, que salga lo más arriba posible las informaciones de medio ambiente. Y con esa idea, que es lo que estamos intentando desarrollar en el medio en el que yo escribo, es decir, que las informaciones que tengan que ver con ecología, con espacios naturales, con especies de animales, con protección del patrimonio natural, tengan tanta relevancia y se traten con la misma fuerza y el mismo rigor que si estamos hablando del Gürtel o estamos hablando de cualquier otro asunto que se considera, entre comillas, serio. Y ahí es donde, para mí, en el tiempo que venimos desarrollando esta idea o este proyecto en el diario.es, los agentes forestales me están ayudando bastante y creo que es una de vuestras fortalezas, el aspecto sobre todo de policía medioambiental. ¿Por qué? Pues porque creo que en el medio ambiente tiene muchas facetas y todas a mí me parecen muy interesantes. Pero desde el punto de vista informativo, y es lo que yo traigo hoy a este foro, lo que a mí me gusta es intentar hacer lo que llama mi jefa información dura frente a información amable. Información amable es lo que, por lo menos en nuestro ámbito, se refiere a este tipo de reportajes que todos hemos hecho y que son preciosos a la hora de ir a ver las cataratas de no sé dónde o la cascada del nacimiento del río Mundo y hacer un reportaje sobre lo bonito que es. Y tiene su interés y tiene su valor y es una información que es muy amable de realizar. Pero lo que nos estamos dando cuenta, o por lo menos yo me estoy dando cuenta según sigo avanzando con menos años de experiencia que alguna gente de esta mesa, pero intentando llegar a las mismas metas, es que en el medio ambiente, los espacios protegidos, todo este ámbito en el que vosotros os movéis, es un ámbito en el que hay historias de delitos, hay historias de abusos de poder, hay historias de usos privativos de espacios públicos y a mí personalmente es unas historias que me gusta mucho buscar, encontrar y contar y con ello vuestra labor me parece fundamental y es una de las fortalezas que para mí más estáis desarrollando y de las que más me estáis sirviendo a la hora de contar historias, porque de esa manera creo que se pone en valor realmente aspectos que a veces se desgajan del medio ambiente y que creo que está dentro totalmente de vuestras funciones, que es el valor económico que tiene el medio ambiente, el valor patrimonial que tiene el medio ambiente,
y cosas que enganchan a personas que no están muy convencidas o muy interesadas por este ámbito de primera mano. Hablo con la experiencia de nuestra audiencia. Nuestra audiencia en el diario.es es una audiencia muy comprometida, pero sobre todo con movimientos sociales, con redes sociales, con el movimiento del 15M, con las mareas, la marea verde, la marea blanca, la lucha contra la privatización de la sanidad, la lucha contra la privatización de la educación. Yo vengo de Madrid, donde tenemos ahí unos ejemplos bastante potentes en ese aspecto. Y no es que yo eche en falta, pero creo que podría hacerse casi una marea de ese estilo, también con los espacios verdes, espacios ecológicos, espacios medioambientales, como los queráis llamar, en el que nos encontramos con noticias que están saliendo ahora y que a este tipo de audiencia que está muy politizada, que tiene mucho interés en toda la cosa pública, que es personas que están constantemente atentas al Twitter, están personas totalmente atentas a las actualizaciones de las noticias, al Facebook, sobre si un político ha dicho una cosa, ha hecho otra cosa, si hay una iniciativa en un sentido, si hay una iniciativa en otro. Creo que ese tipo de informaciones, como digo yo, duras, es decir, de historias, igual que si estamos viendo un caso de corrupción aquí o allá, referidas a mucho del trabajo que hacéis vosotros, les engancha y es audiencia nueva e historias potentes que podemos contar. Ejemplos recientes en el que compañeros vuestros a mí me han ayudado, pues tenemos desde la ley de parques nacionales con las salvedades para poder cazar en Cabañeros, las monterías que se siguen haciendo en Monfragüe, el uso indiscriminado de lazos en zonas de repoblación de linces, todo ese tipo de cosas. Al diario.es, desde luego, nos ha servido como para poner en el panel de informaciones de primer orden asuntos relacionados con el medio ambiente. Y además es que considero que esta pieza nuclear que tenéis como policía medioambiental tiene mucha similitud con otras policías que podemos encontrar y que son fuente de información tradicional para historias que siempre se han considerado grandes historias periodísticas, sumarios judiciales, acciones policiales, encontrar alijos en cualquier sitio, hacer una redada de detenciones, todo eso son noticias que ocupan titulares, van muy arriba en los periódicos, se dan con fuerza en los informativos, ya sean de radio, sean de televisión. Yo creo que en vuestra labor de policías medioambientales, ahí hay labor y ahí hay acciones que tienen suficiente entidad y ocupan un espacio que, si hay una buena relación, una buena comunicación con los periodistas, se pueden hacer historias que a mí me parecen fascinantes y que ponen en valor el patrimonio natural que tenemos, para qué sirve, para qué está, quién lo protege y por qué merece la pena que sea protegido. Pero claro, por el otro lado viene el tema de las debilidades, que en este aspecto José María ha dicho una cosa que me parece clave, que es el tema de estar institucionalizados. Eso hace de las informaciones aburridas, grises, frías, todos estos calificativos que tú has dicho, es fundamental. Para mí es lo que aleja muchísimo al funcionario del público lector o del televidente o del radioescucha, porque suena todo lo mismo. Además, si vas haciendo zapping vas encontrando todo lo mismo y se convierte en una información estandarizada con poco valor añadido. Por otra parte, me encuentro en muchas ocasiones que el problema que tenéis es con cierto temor a saltaros los filtros colocados desde las direcciones generales, desde los consejeros o desde el director general o de la Dirección General de Medios de Comunicación. Yo esto lo entiendo perfectamente, pero traigo a colación algunas informaciones que se han basado en sumarios judiciales que estaban bajo secreto y que se han contado y que hasta ahora no se ha podido relatar que haya tenido luego unas consecuencias para los funcionarios que evidentemente estaban en el proceso de lo que llaman filtraciones, que no es más que el trabajo de los periodistas, como por ejemplo, uno sencillísimo sería el tema de Gürtel, en el cual íbamos conociendo cosas que estaban ocurriendo constantemente, investigaciones que estaban haciendo, cosas que estaban en el sumario y el secreto judicial de ese sumario seguía totalmente cerrado. Esto lo digo como, en cierto modo, un cierto, no reproche, sino un ánimo a que veáis que los periodistas, su trabajo se basa en que personas les cuenten cosas. Con lo cual es fundamental que esas personas que cuentan cosas se sientan protegidas a la hora de contarlas, porque si no dejarán de contarlas. Es decir, la primera y fundamental función del periodista, una vez que ha conseguido que le cuenten una cosa, es proteger esa fuente
por encima de cualquier otra cosa, porque si no, nunca más nadie le contaría nada. Y otro aspecto que yo tenía apuntado, y no voy a abundar mucho más, porque también lo ha expresado José María, es el tema de los tiempos, entender los tiempos de la información. Y no solamente con los casos de tragedias tipo incendios forestales, con lo cual la inmediatez y la rapidez es mucho más exigente, sino los propios temas que necesiten el tener a disposición ciertos elementos informativos de los que vosotros disponéis porque estáis en el campo para que nosotros los podamos contar. Muchas veces o algunas veces yo me encuentro con que solamente le quieres pedir la confirmación de un dato que ha podido ocurrir, una redada de unos lazos, unos envenenamientos, cuántos animales lleváis recogidos con venenos, y todo eso se pierde al final un poco en un mare magnum del ritmo burocrático o administrativo que no se parece en nada al ritmo periodístico. Encontremos un equilibrio, quedaremos todos más a gusto. Pero yo os cuento desde dentro, cuando tú le vas a contar a tu jefe que tienes un buen tema sobre lo que sea y ese tema no se concreta en un tiempo prudencial, el propio jefe pierde el interés sobre él y al final tienes que reluchar otra vez para colocarte arriba de la pirámide informativa, ya sea del día, del mes o de la semana. Con lo cual, ese intento por vuestra parte de entender que los periodistas cuando os piden cosas muchas veces es para poder contar mejor las historias, creo que eso redundaría en beneficio tanto de una parte como de la otra para haceros visibles cuando podáis ser visibles, para ser confidenciales cuando tengáis que ser confidenciales y al fin y al cabo las historias salgan bien documentadas, bien contrastadas y con interés tanto para vosotros como primer emisor, nosotros como medio y que los receptores encuentren unas historias que les llenen y que no sea una página de publicidad sobre los buitres o sobre los salimoches o sobre la fauna perdida de una montaña que se pasa como si fuese un reportaje de la 2 a las 4 de la tarde, con todos los respetos, que te produce un poco de sueño, y se convierta en una historia potente con su titular informativo, con su repercusión, con su movimiento en redes, con su eco, con su resaca si tiene que dar la cara luego un político que por qué se están haciendo las cosas bien o se están haciendo las cosas mal. Y con eso acabo y os doy las gracias por haberme invitado a vuestro congreso. Gracias, Raúl. Ahora toma la palabra Roberto Naveiras. Es creador y administrador de Enredados, además de agente del medio natural en Asturias. Buenas tardes. Yo también traía un guión, pero acabo de tener una especie de epifanía, acabo de tener una iluminación al veros a vosotros ahí como la mayor fortaleza que tiene el colectivo de agentes forestales para ser visibles en el medio, en los medios. Veros a vosotros ahí vestidos de uniforme, un uniforme mayoritariamente igual, es algo que era impensable hace 20 años cuando empezamos con Enredados, que empezamos casi de la mano Luis Cabero y yo, en el año 95, 94, 96, por ahí más o menos. Enredados y agentesforestales.net, cuando empezó no había nada. No había nada de información ambiental institucional, digamos. No había página web de la Guardia Civil, eran muy pocos los gobiernos de las comunidades autónomas que tenían una página y nosotros, los agentes forestales, ya estábamos ahí desde el principio. En el año 96 ya estábamos ahí. Desde aquella pues pasaron muchas cosas y me alegra muchísimo veros así, todos de verde. Eso es, para mí, me llena de orgullo pertenecer a lo mismo que pertenecéis vosotros. Todo aquello de Enredados y agentesforestales.net y todo eso, sobre todo Enredados, quedó atrás. O sea, que Enredados es una lista de distribución de correo electrónico. El correo electrónico ya no está de moda. Ahora, pues cada comunidad autónoma tiene su propio foro, tiene sus propios grupos de WhatsApp, de Telegram, en fin, estamos organizados de otra manera y quizá Enredados necesite avanzar un poco, quizá necesite salir de ese ámbito tan privado y mostrarnos un poco, pues no sé, sustituidos quizá por Twitter o por cualquier otra plataforma. No sé, Enredados la verdad es que no le veo, en el camino que lleva no le veo mucho recorrido. Quizá como canal de comunicación interno nada más.
Vamos a dejar de hablar del pasado y pasar a la situación actual, ¿no? A los medios de comunicación. Los medios de comunicación son Internet. Quizá esta mesa tendría que llamarse fortalezas y debilidades de los agentes forestales en Internet. ¿Con qué nos encontramos ahora con respecto a nosotros en Internet? Pues con información atomizada, información en pequeñas píldoras, y quizá ahora mismo el único medio riguroso y centrado en nosotros sea Guardabosques, la revista Guardabosques. No es el único, pero yo creo que es el más importante. Lo que pasa es que no es un objeto de consumo del gran público. Hay que tener un interés especial en buscar información sobre agentes forestales para meterse a fondo en Guardabosques. Ahora mismo lo que triunfa no es la información útil, que es la que nos ofrece Luis y su revista. Ahora mismo triunfa la anécdota. La prensa lo que busca es vender periódicos y la televisión lo que busca es vender anuncios. Y nosotros ahí quedamos un poco fuera, ¿no? Dentro del dato curioso y de la sensiblería, porque nosotros, en realidad, ¿por qué queremos salir en los medios? ¿Es por una cuestión de ego? ¿Porque somos los mejores? ¿O porque somos unos servidores públicos? Porque tenemos vocación de servicio público. Una vez que seamos capaces de responder a estas preguntas, quizá estemos en disposición de preguntarnos cómo conseguir tener una mayor y mejor presencia en los medios de comunicación. Yo creo que hay tres vías principales. La primera es dando información anecdótica, generando píldoras informativas de consumo rápido que se puedan viralizar. Y ahí así podemos conseguir focalizar la atención, al menos de forma puntual, y darnos a conocer, aunque quizá esta no sea la vía que nosotros querramos. Luego, hay otra segunda vía que es siguiendo el ejemplo de otros cuerpos, como por ejemplo la UME. Antes se hablaba de reputación. La UME tiene una reputación que espanta, una reputación que nos da 100.000 vueltas a nosotros. Y la consiguieron pues a base de tener una cobertura mediática brutal cada vez que tienen una actuación. Cuando hay un incendio forestal, sobre todo si es un incendio de esos bien mediáticos, a los primeros que vemos es a la UME. ¿Por qué? Porque se preocupan no de estar en el frente, sino de estar donde están los periodistas, en la carretera, ¿eh? Lo que pasa que... Yo no me corto a la hora de hablar de la UME, me imagino no habrá ninguno por aquí, no creo que tengan. Lo que pasa es que para conseguir eso pues tendríamos que tener el apoyo de la Administración y, visto lo visto, no me parece a mí que la Administración esté en disposición de potenciarnos de esa manera, ¿no? que están potenciando a la UME. Y la tercera vía, y también es una de las fortalezas mayores del colectivo respecto a los medios de comunicación, es que nosotros somos capaces de generar información medioambiental los 365 días del año. Somos capaces de proveer de información, ¿no? Y en muchos casos prescindiendo de filtros. Yo no estoy de acuerdo con lo que decían los compañeros. Yo creo que tenemos muchísimas facilidades para prescindir de filtros. Se puede pasar una nota por debajo de la mesa, se puede enviar un email y se puede hacer, que es lo que se está haciendo en toda España ahora, proveer de información a los medios a través de las asociaciones profesionales y a través de los sindicatos. Sobre todo las asociaciones son las que están ahora mismo moviéndonos todas las noticias que generamos. Pero hay otra cuestión que entronca con lo que decía antes. ¿Le interesa a los medios de comunicación, verdaderamente les interesa las noticias que generamos? ¿O están más por la anécdota y la información irrelevante? Pues yo creo que no, que a nosotros nos tiene pasado en Asturias. En Asturias, afortunadamente, no voy a decir que toda la información que generamos la Administración esté por publicarla, ¿no? Y por darla a conocer a los medios, pero muchas veces sí que generamos información que a nosotros nos parece interesante, se la pasamos a la prensa y la prensa, bueno, prefiere otro tipo de noticias. Una de las debilidades, ya voy a dejar las fortalezas, una de las debilidades que tenemos los agentes forestales es nuestra escasa formación en el tema de las redes sociales, ¿no? Como ejemplo, hay un sindicato
Alejandro, no voy a decir nada. Hay un sindicato que nos provee de información a través de Twitter de forma constante. Pero ¿qué ocurre? Que nos suelta pildorazos de 10 o 15 tweets que es Twitter. Es Twitter, son 140 caracteres. Si nos meten 14 o 15 tweets seguidos, pues leeremos el primero y con suerte el último, pero nada más. Entonces, eso de generar mucha información, luego no sirve para nada porque se pierde, está todo como nebulizado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el truco? Bueno, pues generar algo que sea divertido, algo que sea emocional o algo que sea polémico. Es la manera de triunfar en las redes sociales. ¿Que queremos eso? No sé, aquí entre todos podemos saber si lo queremos o no. Nada serio, no podemos generar nada serio. Estamos en la cultura del cacaculo pedo pis. Y eso es lo que triunfa en Facebook. Como ejemplo, ya finalizo con esto, os traigo las 5 noticias más leídas en un periódico cualquiera. En este caso, la web del periódico. Primera noticia, información más leída en el año 2014. El joven indio al que un equipo médico tuvo que extraer 232 dientes. Toma. Segunda noticia, el preso más guapo de Facebook. Estamos hablando de un periódico serio, y de las noticias más leídas. Tercera noticia, los de Podemos. La cuarta noticia, las cataratas del Niágara congeladas. Y la quinta noticia, cierra el top 5, el famoso tanga de la presentadora de las mañanas de la 1, Mariló Montero. ¿Por qué camino podemos tirar? Pues no sé, menos por el tanga de Mariló, por que queráis. Bueno, pues muchísimas gracias. Pasamos con Josep Comellas, es el administrador de la cuenta de Twitter de Agents Rurals, además de ser también agente rural. Sí. Bueno, gracias a la organización por invitarnos a este evento y poder participar. Bien, cuando creamos Twitter, el escenario era el año 2012 y era una situación, pues en principio, las noticias fluían, las salas de prensa, en nuestro caso en Cataluña, salían notas de prensa, pero siempre de los hechos relevantes, aquellas noticias más importantes. Y el día a día, pues, era un tema relegado. Por contra, otros cuerpos que estaban presentes en las redes sociales sí que salían y estaban presentes. Y eso era día a día. Se alimentaba continuamente. Eran aquellas pildoritas que comentaba. Y en ese hecho no estábamos presentes. Bien, cuando nos planteamos que hacía falta difundir nuestra comunicación, pensamos en las redes sociales. ¿Cuál vamos a coger? Twitter parecía la mejor. Permitía la interacción, permitía la relación, y son hechos muy importantes. Antes he comentado la conversación, ¿no? Cuando cogimos Twitter, buscamos una línea porque permite seguir un usuario y permite seguir un evento de forma diferente, y de esta forma pues hay mucha interacción. Nuestra idea era plantearlo como una cuenta muy simple, con un nombre muy sencillo, totalmente aséptico, igual que un hashtag con una etiqueta que permite que en Twitter nos podamos seguir. Y todo esto para hacer visible la tarea del día a día, simplemente así, en la tarea del día a día, una visión positiva del colectivo. Pero si solamente poníamos eso, evidentemente faltaba alegría, faltaba esa chispa que comentaba Roberto. Era evidente que hacía falta poner más elementos, y el elemento que tenía que analizarlo tenía que ser situar el ámbito de trabajo que tenemos, nuestro ámbito, ese anecdotario, esa imagen que comentaba, esa riqueza de estos elementos, se tenía que poner, ¿cómo? Con noticias, con eventos que pasan en el territorio, consejos sobre lo que sea, caza, pesca, circulación motorizada, etcétera. Incluso llegando a ponernos a normativa, legalidad, cuándo se puede hacer fuego, qué trámites hace falta, es decir, facilitar toda la información al usuario, que todo el mundo sepa qué puede hacer, cuándo lo puede hacer. Eso nos permitió pues entrar un poquito de dinámica.
¿Esto para quién iba? Pues para quién iba a ser, para todos, para nosotros mismos también, para la Administración, para nuestros superiores, que nos conozca todo el mundo, que sepa quién somos. Las personas interesadas, desde una persona, un cazador, un pescador, un ecologista, quien sea, una persona que tenga interés en esa naturaleza. Todo esto era en ámbito, pero sobre todo, para los periodistas y los medios de comunicación. Porque si los periodistas y los medios de comunicación saben perfectamente quiénes somos y dónde estamos, habremos puesto luz sobre dudas, a veces tan sencillas como hablan de nosotros y ponen un nombre equivocado. Guarda forestal, agente rural, en fin, a veces combinaciones de palabras que no definían, incluso hasta la duda, personas que no eran tan solo miembros de un cuerpo como el nuestro y nos lo ponían en medio por otras historias, ¿no? Por tanto, era necesario poner esta claridad, poner luz para salir, si me permitís, salir en la foto de forma correcta, salir que nos puedan reconocer y conocer. Bien, nosotros empezamos en el 2012 con una cuenta de Twitter, era todo un reto, porque somos una asociación, somos un colectivo, no somos una institución, no éramos la administración. Estamos saliendo y era todo para difundir esta imagen que buscábamos de nuestro colectivo. Salimos prontito en el mayo de 2012, en un año que fue bastante durito el verano, y el tema de incendios fue lo que nos fue un poquito catapultó hacia arriba, ¿no? Tuvimos un rápido crecimiento. Nosotros tuvimos solamente en un solo día, en 8 horas casi, un crecimiento de 660 seguidores, que fue una barbaridad, todo por un incendio pavoroso, horroroso, por cierto, en el Empordà, por un viento fuertísimo, un 22 de julio. Y, en fin, todo es porque estábamos en el momento adecuado dando pequeñas noticias que no eran realmente grandes noticias, simplemente estábamos en la cresta de la ola dando noticias. Es evidente que Twitter la fortaleza es que es muy fácil de comunicar, muy fácil de interactuar, pero la información tiene que llegar cuando está arriba la ola. Si ha pasado la ola, puedes decir lo que quieras, no te va a escuchar nadie. Es la gran debilidad de Twitter. Twitter, si tú dices el mensaje adecuado en el momento adecuado, eso es increíble, puede llegar donde quiera. Si no, no sale en ninguna parte, quedas relegado. Por tanto, ese día en ese incendio se fue clarísimo. Estábamos dando estas pildoritas, las pildoritas, en el momento adecuado que se tienen que dar. Ese día fue una locura. 44 tweets fueron un auténtico mareo, pero fueron en 8 horas toda esta información fueron dadas. Bien, eso nos catapultó, nos levantó hacia arriba, salimos, la estadística empezó a subir, seguidores, todo, interacciones. Las interacciones era muy importante porque Twitter es una red social, más que una red social, es una red de comunicación. ¿Y qué nos estaba dando? Capacidad de conversación, capacidad de respuesta delante de una pregunta, de un planteamiento que nos hacían una persona a raíz de un tuit nuestro o simplemente de una duda suya. Y estas conversaciones, a veces tan sencillas como si necesitas, por decir algo, hacer fuego, enlace con la página donde podían conseguir el trámite, ¿no? A veces son pequeñas tonterías que por, no sé si es por pereza o por dificultad de encontrarlo, pero les servías rápidamente. Y esto, bueno, pues fue dando un poquito de respuesta. En fin, nosotros tuvimos una etapa de crecimiento, como os comentamos, hasta la consolidación. Nos consolidamos poco después del congreso que hicimos en Toledo de agentes forestales, en mayo de 2013. 2013 fue nuestra consolidación, y lo digo porque si antes os hablaba de los periodistas, pasó un hecho para nosotros importantísimo. Sabéis que en las campañas de verano hay las famosas campañas de incendios, y también para las compañías de bebidas es la temporada de sus campañas de verano para promocionar sus ventas. Bien, una compañía de bebidas pues hizo un anuncio un poquito equivocado, puso unas imágenes de una barbacoa, de un fuego en el suelo con una paella y tal, dentro de una fiesta todo organizada, todo muy divertido.
Y esas imágenes pues, fueron respuestas por un Twitter de la Administración, pero quedaron rápidamente relegadas. Nosotros no paramos ahí. Cuando vimos aquello, contestamos, utilizando el mismo hashtag que utilizaba la compañía para promocionar sus ventas, nosotros utilizamos su mismo hashtag para promocionar las irregularidades. No se puede promocionar el uso del fuego, es incitar a un uso indebido. Total, que hasta el punto llegó que una periodista, o sea, las personas que queríamos interactuar para poder difundir nuestra imagen, nos preguntó, ¿qué queréis? Y nosotros pedimos que retiren la parte que sale fuego del anuncio. Imaginaros, una campaña de prensa brutal. Estas compañías de bebidas tienen fuerza. En verano pues se gastan muchísimo dinero pues, en prime time, emitiendo su anuncio de televisión, en radio con la sintonía de la musiquita muy pegadiza, con páginas enteras en el periódico, total. Y les pedíamos que volviesen a empezar, que cambiasen pues, aquellos 2 segundos por aquí, 1 segundo por allá, de todo aquel anuncio. Y la cosa fue llegando o tuvo la coincidencia que el día siguiente que nos hacían esta pregunta un periodista, se presentaba la campaña de incendios y un periodista le preguntó al consejero si estaba al corriente de este tema y dijo que seguro que se solucionaría. A los 8 días, esa compañía de bebidas cambió su anuncio, cualquier referencia al fuego. Por tanto, ese día consolidamos nuestro proyecto, ese día acabamos con el tema de promocionar el Twitter. Digamos, habíamos conseguido interactuar con unos periodistas que el objetivo era común para nosotros, evitar el fuego. Bien, nosotros continuamos con Twitter. Estos años hemos continuado hasta hoy. Hemos ido creciendo, un poquito referentes. Veníamos de un escenario que no había nada, no había nadie en Twitter de organización, y hemos llegado hasta aquí. Durante todos estos años hemos visto crecer pues, muchas cuentas de particulares, muchas de compañeros que estáis aquí, de las asociaciones, incluso cuentas oficiales de la Administración. Ha sido realmente una gran suerte. Y bueno, aquí estamos, todavía dando tweets y noticias al día. Muchas gracias. Y por último, para finalizar esta mesa y dar paso un pequeño resumen previo al debate, a las preguntas que puedan surgir, tenemos con nosotros a Luis Cabero, el director de la revista Guardabosques y además el coordinador regional de agentes medioambientales de la región de Murcia. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la organización, la Junta de Andalucía, este exitoso congreso que nos ha congregado a más de 500 compañeros de toda España, y agradecer sin duda la presencia de compañeros y amigos que estáis aquí y a los que, como mínimo, pues lo que voy a tratar de hacer es no robaros demasiado tiempo, ¿no? Dicen que, en alguna ocasión escuché que cuando se da una conferencia, generalmente a partir del minuto 18 decae estrepitosamente la atención del personal. Indudablemente llevamos ya algo así como 1 hora y cuarto, por lo tanto sé que estoy en fuera de juego absolutamente, de manera que lo tengo bastante complicado, porque además ni tengo las dotes de showman de mi gran amigo y compañero Roberto, o las dotes de orador de Pep, o la... Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya he ido observando que había algunos compañeros que estaban en modo siesta. Afortunadamente el WhatsApp viene a resolver bastante ese problema. Bien, trataré de ser breve, entre otras razones, porque los compañeros que me han precedido yo creo que ya han puesto un poco el dedo en la llaga en aquellas cuestiones que son importantes tanto, y que nos congregan aquí en esta mesa, que son las fortalezas y debilidades del colectivo en cuanto a
su presencia, nuestra presencia en los medios de comunicación. Sí, efectivamente estoy aquí como director de la revista Guardabosques, que recordad que fue fundada en el año 1998, ya llevamos unos cuantos años tratando de difundir la profesión entre profesionales y no profesionales del sector. Pero bueno, no voy a hacer como Paco Umbral, que reclamaba aquello de yo he venido aquí a hablar de mi libro. No voy a, obviamente ni hay tiempo, ni es el momento, ni el lugar para hablar de la revista. Simplemente dos puntualizaciones. Efectivamente, y estoy de acuerdo con Roberto, prácticamente el mundo digital lo absorbe todo, lo domina todo. Y, bueno, realmente no sabemos cuál será el futuro del papel. Bueno, indudablemente pues, pasa por una situación difícil, complicada. Todos los periodistas llevan ya años debatiendo un poco pues, sobre cuál va a ser grandes periodistas y gente que lleva muchísimos años en España y fuera de ella dedicados a la profesión del periodismo, qué va a pasar con el papel, con los medios de comunicación en papel. Lo cierto es que hasta la fecha pues ha sido un medio que creo que ha servido a su finalidad, que era poner en contacto a los agentes de toda España y de difundir la profesión hacia adentro, y algo que siempre he hecho en falta y que que nos ha quedado por concluir, ¿no? Que es darla a conocer hacia afuera, ¿no? A mí me hubiera gustado, no lo hemos conseguido. Lamentablemente no hemos sido capaces, no hemos sido capaces de hacerlo. El que la revista trasladara a la sociedad, o al menos a la sociedad interesada en temas ambientales, el trabajo que estamos haciendo por conservar la naturaleza de nuestro país, porque si no, a veces me da la sensación de que se convierte un poco en el estar contando nuestras cosas a nosotros mismos, ¿no? Aunque no las sepamos, aunque nos estemos hablando de qué pasa en Andalucía y lo estemos leyendo en Galicia, pero a mí me gustaría que gente próxima o interesada por el mundo medioambiental, de la conservación de la naturaleza, conociera a través, en este caso, de la revista Guardabosques, el papel que realizan los 6.400, 6.500 agentes forestales, agentes medioambientales que estamos trabajando desde hace ya 130 años en este país. Lamentablemente eso no lo hemos logrado, ¿no? Aparte de editar la revista, también me ocupo de generar las notas de prensa en la región de Murcia. Bueno, es un cometido que se me ha ido poco a poco asignando y que cumplo con regularidad. Pues generalmente me las encargan desde el servicio o yo las propongo, y conozco un poco, pues una pequeña aportación, quizá después, si surge algo de debate, en el sentido de que conozco un poco el proceso desde que se genera esa información desde dentro, a dónde va. Conozco perfectamente el canal, al jefe de servicio, al técnico responsable, al jefe de servicio, a la subdirección, a la dirección, al gabinete de prensa, todo esto que los periodistas indudablemente conocen bien, y me permite detectar cuáles son las noticias que yo genero, que finalmente ven la luz en la prensa, y que os puedo anticipar que es en un porcentaje alto. Esto no puede ser perfectamente no extrapolable, pero en el caso de Murcia andará sobre el 80%. Y después, cuáles son los cambios que se producen con respecto al texto y a la cabecera de la noticia que yo he propuesto, ¿no? En este sentido, os puedo decir que generalmente se respeta casi al 100% el contenido, pero suelen variar, y yo creo que eso es obra del gabinete y no del periódico, no del consumidor, digamos, final. Suelen variar la cabecera porque yo, pues lógicamente mis titulares siempre contienen la palabra agentes medioambientales.
agentes medioambientales decomisan 23 cepos. Eso casi siempre acaba modificado. La Consejería de Medio Ambiente captura no sé cuántos cepos o decomisa no sé cuántos cepos, y luego ya sí aparecen los agentes, pero hay que leer el texto de la noticia. Eso a mí me preocupa un poco siempre, porque cada vez se lee menos y cada vez se leen más solamente los titulares, ¿no? Y muchas veces pues la gente dirá, bueno, pues la consejería, pues muy bien, ¿no? Pero evidentemente no son los agentes forestales. No pasa eso cuando se trata de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, donde el titular siempre es, ¿no? Dicen, el Ministerio del Interior ha detenido, jamás. Siempre es la Guardia Civil, la Policía Nacional ha detenido a fulanito, no es el Ministerio del Interior. Pero en este caso es así. De todas maneras, personalmente no tengo demasiada queja, porque bueno, si el 80% de las noticias que propongo, yo simplemente propongo, acaban viendo la luz en la prensa, pues no está nada mal. No está nada mal. Quería comentar simplemente, antes de repasar muy por encima las fortalezas y debilidades, casi hay una pregunta, digamos, políticamente incorrecta, ¿no? Parece que damos por sentado que hay que salir en los medios de comunicación como sea. Es importantísimo, es absolutamente vital, y la cuestión es salir. Y bueno, yo me pregunto a veces, hay profesiones, profesionales que no aparecen nunca en los medios de comunicación, o prácticamente nunca, que no aparecen nunca en la relación ni de noticias, ni en ninguna otra sección de los telediarios, y que son a lo mejor muchísimos más que nosotros. Por ejemplo, el gremio de los farmacéuticos. Yo no sé, me he tomado la molestia de averiguar cuántos farmacéuticos hay en España. Es que es alucinante, porque es que hay 66.300 farmacéuticos. O sea, si nosotros somos 6.000, es fácil. O sea, hay más de 10 veces más farmacéuticos que nosotros. Y yo no los he visto nunca en ningún telediario. O difícilmente van a salir. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que ellos no necesitan? Es un poco una pregunta que yo me hago y un poco os traslado a vosotros, ¿no? ¿No necesitan salir ellos? O sea, ¿por qué ellos sí necesitan salir y nosotros no? Bien, un poco ahí lo dejo, ¿no? Yo sí tengo claro que es importante salir en los medios de comunicación. Pero... Luis, perdón un segundo, que tenemos que despedir. No quería interrumpirte, Luis, perdonadme, es que me tengo que marchar y quería despedirme, aunque fuera solamente un minuto. Tengo un compromiso en Sevilla que no he podido aplazar. Ha sido un placer estar con vosotros. Siento no poderme quedar en el debate y, como ponía hace un minuto en Twitter, la verdad que los tiempos que corren impresiona y emociona ver un salón de actos lleno de gente, lleno de profesionales que están comprometidos en la defensa de un bien común. Ojalá otros gremios y otros colectivos tomaran nota de vuestro compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, me ha venido estupendamente porque tenía la boca seca y así discretamente he tomado un trago de agua. Bien, os decía que yo no pongo en cuestión que sea necesario, ni muchísimo menos. Estaría bueno que yo me pusiera en cuestión ahora que si es interesante o no trasladar a la sociedad el trabajo que hacemos en el formato noticias o en formatos artículos o como fuere, ¿no? Lo que sí tengo claro es que debe de hacerse dentro de una estrategia de comunicación y dentro de una estrategia de comunicación a nivel estatal, con un plan, cosa que ahora me temo que no está sucediendo. Es decir, estamos lanzando cientos de noticias, de informaciones, de una manera, de otra, por diferentes circuitos, generalmente utilizando las 10.000 plataformas y más que surgirán en Internet, pero no hay un propósito concreto, no hay un plan. Y es que a mí me gustan los planes, me gusta trabajar con objetivos, ¿no? Porque sé por lo menos hacia dónde me dirijo. Reparando simplemente en el tema de las fortalezas y debilidades, 4 pinceladas, porque algunas ya se han comentado y no las voy a reiterar. Como fortaleza entiendo que el medio ambiente sigue estando de moda, lleva años de moda y va a seguir estando de moda. Eso es algo que nos beneficia porque
A fin de cuentas, nosotros somos los encargados prioritariamente de protegerlo, ¿no? De proteger un bien que está de moda, pues en algo nos tiene que beneficiar. Después también somos una figura un tanto romántica, ¿no? Tiene su punto atractivo, es el guardabosques, ¿no? Una persona que es como muy literaria también y tiene un interés especial además porque, bueno, cada vez el mundo está urbanizándose más, ¿no? Cada vez hay más abandono del medio rural, entonces somos cada vez en ese sentido más extrapolados a la mayor parte de la sociedad, que es una sociedad urbana, y por tanto, pues como nos convertimos en algo exótico y todo lo que venga de ese exotismo que nos caracteriza cada vez más, pues es algo que también nos fortalece, es una fortaleza también de cara a la sociedad. Por otra parte, somos evidentemente agentes de la autoridad, no es algo que se cuestione en general, afortunadamente, por lo menos a rasgos generales, pero nos ven como una autoridad dulcificada, ¿no? Una autoridad próxima, cercana, siempre comparándonos con pues, otros cuerpos, policía, guardia civil, tal, que siempre ese temor y tal, evidentemente en el ciudadano. Otra cosa es que a nosotros nos resulte, evidentemente es una fortaleza y puede ser, y seguramente es en alguna vertiente también una debilidad, pero no deja de ser una fortaleza el que la gente aprecie en nosotros a alguien cercano, a alguien al que te puedes aproximar, que te va a informar, un funcionario sí, uniformado sí, pero próximo, ¿no? Accesible. Y finalmente, y yo creo que una de las cosas más importantes que desgraciadamente no explota nadie y no la explota sobre todo quien debería hacerlo en primer lugar, que es la propia administración pública, somos la imagen de la administración autonómica o estatal en el medio rural, en el monte. Somos los únicos funcionarios uniformados que tiene cada una de las comunidades, de las 17 comunidades autónomas, y en lugar de estar aprovechando ese potencial y tenernos prácticamente en mantillas, es decir, de llevarnos, vamos, de tenernos dotadísimos de medios para que diera incluso una imagen falsamente positiva de la administración pública, hace justamente lo contrario. Me parece increíble. Yo creo que es algo que se lo podemos echar en cara cuando queramos porque no tiene respuesta justificada a ningún responsable político o administrativo. ¿Cómo es posible que los únicos funcionarios uniformados, agentes de la autoridad que dependen de las comunidades autónomas, estén con los peores medios, con los peores materiales, con la peor formación, solos, desamparados, desprotegidos, en medio del monte? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya nadie en ninguna de las 17 comunidades autónomas que haya tenido la luz suficiente como para decir, pero bueno, si es que esta gente son una publicidad sobre ruedas para mi comunidad autónoma, voy a dotarlos de los mejores equipos? Pues no, nadie ha caído en ese asunto. Yo no me lo explico, pero bien, en cuanto a las debilidades, lamentablemente la lista siempre es más larga. Ha sido también en los casos anteriores, ¿no? Hay algo que está allí, es indudable, se ha comentado, pero bueno, yo difiero un poco de cómo del punto de vista de Montero, aunque lo entiendo, ¿no? Aunque lo entiendo. Y es el tema de, del tratamiento que tienen las noticias o las informaciones que generamos nosotros. Nosotros somos funcionarios públicos de la Administración. Y nos guste o no, pues no podemos utilizar esa información como si fuéramos una empresa de jardinería. Nosotros tenemos una serie de obligaciones, estamos incardinados
en unos servicios y no podemos trasladar alegremente cualquier información por mucho que nos pueda interesar. No hay en ningún otro caso, aunque lo podemos discutir y quizá alguien discrepe de lo que estoy comentando, pero si analizamos los típicos cuerpos con los que nos solemos comparar, policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, no, un guardia civil o un policía local no coge y manda a la prensa una información de que han hecho un control de alcoholemia y han pillado a un tío con... No pasa eso. Entonces, yo no digo que no se deba hacer, digo que no es fácil hacerlo y que existen esos filtros y que no los podemos ignorar. Están allí. Y cuanto más serio sea este colectivo y más en serio se tome la Administración este colectivo y más organización haya, y eso lo podemos ver en las comunidades autónomas en las que se ve que hay más organización, la realidad es así, hay comunidades autónomas donde hay más organización, y cuanta más organización hay, eso tiene una serie de ventajas palpables, pero si veis el aspecto de cómo trasladan la información a los medios de comunicación, os daréis cuenta de que está muchísimo más controlada y fiscalizada. Yo lo veo cuando voy a hacer un reportaje para guardabosques en distintas comunidades autónomas, donde tengo que simplemente hablar con el compañero y quedar y, oye, pues nos vemos y salimos y lo hacemos, y donde tengo que pasar todos los filtros, enviar al director general la carta, contestan y a la vez el jefe de servicio y te llaman y no sé qué, no sé cuántas. Se notan diferencias de un sitio a otro, ¿no? Es decir, que eso es algo que no se puede ignorar. Carecemos de gabinetes de prensa específicos. Y en prácticamente todas las comunidades autónomas y sus consejerías no le dan o ninguna o prácticamente ninguna importancia a trasladar información a la sociedad, ni de nuestro trabajo, ni en general del trabajo que hacen por el medio ambiente. Y sin embargo, fijaos, por ejemplo, si entráis en la página de la Policía Nacional, tiene 4 pestañas. 4 pestañas. Una de ellas, o sea, 4 grandes pestañas, nada menos que la Policía Nacional. Una de ellas está dedicada a la comunicación. Es decir, el 25% de la importancia que le dan a esa página está dedicada a la comunicación. Mientras que en las consejerías nuestras eso en general no existe, o prácticamente no existe. O existe una sala de prensa donde nosotros no aparecemos, excepto el caso catalán y quizá Madrid. No existen portavoces seleccionados, algo que cada vez que veo a una, porque suele ser una Guardia Civil, o una, porque suele ser una Policía Nacional, evidentemente además con un aspecto físico de lo más agradable, joven, hablando con corrección, con una preparación, con una formación, pues me acuerdo de que nosotros no tenemos a nadie prácticamente en ningún sitio. ¿Dónde está nuestro o nuestra agente que se dedica a poner una cara agradable para trasladar la información que generamos a la sociedad? No la hay. No tenemos portavoces, ni buenos ni malos, ni guapos ni feos, no hay. No manejamos una imagen, manejamos 17 imágenes. Esto es un talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles que tenemos. 17 imágenes corporativas. Que está muy bien cuando trasladamos las informaciones y no pretendemos que transgredan o que pasen los límites de la comunidad autónoma. Pero cuando queremos que pasen, ¿qué es lo que ocurre? Que el guirigay que se forma es alucinante. Por otra parte, cuando los temas son importantes, como es el tema de los incendios, donde podíamos aprovechar ese tirón mediático, la confusión que hay, ya no solo por el hecho de que somos 17 comunidades autónomas con 17 denominaciones, 14 uniformes, 20 escudos distintos, a eso se le añaden las brigadas, la UME, los bomberos, los de protección civil, los voluntarios forestales, bueno, no me voy a extender. Es decir, el periodista llega y dice, hostia, por Dios y por la Virgen. Pero de verdad, si es que yo voy a veces a sitios, veo un coche de un compañero y tengo dudas. Hasta que no hablo con él tengo dudas de si estoy ante un funcionario o no lo estoy. En algunas comunidades no, en algunas comunidades a 1 kilómetro ya tengo claro si es o no es. Pero en otras tengo que hablar con él y casi pedirle la acreditación. En fin, finalmente,
para no alargarme, me he pasado de tiempo. Solamente comentar 4 cosas. Bueno. Se nota que debe ser la cuarta o la quinta vez que digo que solo iba a comentar 4 cosas. Bueno, aprovechemos la simpatía que generamos, ¿no? Simplifiquemos sobre todo la información que le trasladamos a la sociedad. Sé que es difícil, pero simplifiquémosla, porque si no, al final, si no le damos una imagen simple y fácil de entender a la sociedad ya sola se forma una, ¿cuál? La que quiere, y así estamos, no sabe quiénes somos. Demostremos, aunque cueste un trabajo enorme, demostrémosle a nuestras administraciones, perseveremos en ello, demostrémosle el potencial que tiene con nosotros, porque necesitamos la colaboración de la Administración para poder llegar bien a los medios de comunicación. No digo que sea imposible sin ella, pero que con ella podemos hacer muchísimo más. Es decir, aquí tenemos este congreso, claro que lo podemos hacer sin la Junta de Andalucía, pero con la Junta de Andalucía echando una mano, hombre, pues sale bastante mejor o por lo menos cuesta bastante menos trabajo. Algo importante, un detalle, que solo lo he visto en Cataluña y creo que en Madrid, no lo sé, y lo tenemos en Murcia. Hacer lo posible porque se generen estadísticas de actuaciones anuales que se puedan remitir a la sociedad a través de los medios de comunicación, que son cosas llamativas, que al final son 4 cifras con las que se queda la gente. Hemos realizado 347 denuncias, 50.000 expedientes Son cuatro datos, estadísticas que permitan decir que somos buenos, pero somos buenos y lo podemos demostrar, porque fíjate la cantidad de cosas que hemos hecho. Arriba, en el stand de Cataluña, tenéis una hoja y os invito a que la cojáis con el resumen de estadísticas de Cataluña. Si a veces es cuestión de una hoja, pero es que eso ejemplifica mucho que hay un trabajo detrás. No vale con decir somos muy buenos o somos los mejores. Hay que intentar demostrarlo, o por lo menos tener una serie de cifras para ponerlas en valor. Definitivamente, hace falta una estrategia de comunicación y, como he dicho, estatal. Hace falta determinar con nitidez los objetivos a conseguir. Es necesario establecer estrategias para conseguirlo y, finalmente, ejecutar un plan y no cesar en el empeño hasta que no consigamos aquello que nos hemos propuesto. Insistir, insistir e insistir, pero con una estrategia. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Si bien los compañeros han destacado que hay muchas más debilidades dentro del cuerpo en su relación con los medios de comunicación, curiosamente todos han empezado por hablar de las fortalezas y han dejado las debilidades para el final por si alguien les quitaba el tiempo que les restaba para que no pudieran decir todas, ¿no? Y creo que lo interesante y lo importante es ver que realmente tenéis mucho potencial para ser noticia, que sois un colectivo que puede tener mucha presencia en los medios. El compañero del diario.es ha destacado el aspecto de la policía medioambiental, por encima igual de lo que comentaba Luis, del aspecto más romántico, ¿no? Haciendo un resumen de todas los comentarios y las ponencias, creo que, enlazando con lo que comentaba Luis ahora, nos enfrentamos a retos. Y uno de los principales retos es justamente generar una imagen común. La sociedad, en líneas generales, especialmente en las grandes ciudades, desconoce la labor exacta de los agentes forestales, de los agentes medioambientales. Y bueno, el SEPRONA sí, tiene mucha presencia mediática, pero vosotros también la podéis tener. Lo único que hay que saber familiarizarse también con cómo funcionan los medios. ¿Qué le tenéis que dar al medio para que publique una cosa? Y, por ejemplo, el hecho de titular siempre los agentes forestales o los agentes medioambientales a un medio no es que os quiera restar protagonismo, que igual en algún caso sí, pero quiere la noticia. Vosotros sois actores, sois fuentes de esa noticia, pero igual no sois los protagonistas. El protagonista real es el hecho.
Entonces, rebajar también un poco el tono de siempre en primer lugar, sino aparecer pues como fuente, hacer notas de prensa en la que contéis algo, pero no empecéis, los agentes forestales han, porque claro, el periodista pues no ve tampoco un cambio en el lenguaje. Y hablando del lenguaje, huir de tecnicismos. Vuestra labor es muy extensa, cubrís muchísimos campos, muchas áreas, pero la persona de a pie tiene que entender con facilidad lo que queréis transmitir. Y muchas veces, especialmente, por ejemplo, con el tema de la ley de montes, era muy difícil que un ciudadano de a pie entendiera realmente la modificación de la ley repercute en el artículo, el 6Q, el 28, el 156, porque es nuestra responsabilidad. Entonces, hacer mensajes más claros, más breves y aprovechar que podéis contar historias. Es mucho más fácil que la sociedad os identifique si contáis historias personales también. Utilizar, lógicamente, los picos, como decían los compañeros, de información con el tema de incendios, pero tenerlo preparado. O sea, que hagáis campaña, o sea, generéis información antes de que esa información ocurra. Lógicamente, si hay un incendio, vais a ser una fuente, pero podéis hacer un trabajo anterior, haciendo algún reportaje, alguna nota más amplia del peligro de incendios, de cómo tiene que actuar el ciudadano de a pie, pues en la línea del Twitter de los agentes rurales de Cataluña. Y, bueno, creo que tenía puesto esto como retos y, bueno, creo que todos nos tenemos que preguntar cómo hacer este binomio de medios y de agentes forestales, porque hacéis una labor que realmente es una labor social, una labor que el periodista también debería de hacer y que muchas veces, pues en vez de hacer realmente una información para la sociedad, lo que hace es una información para una empresa. Pero, bueno, en vuestro caso es institucional y en el caso de los medios, pues o bien es gubernamental o local o de un equipo empresarial, ¿no? Entonces, nadie tiene un trabajo en el que todo fluya, en el que todo sea fácil, pero creo que se puede trabajar muy bien entre los periodistas y los agentes. Y bueno, por si queréis preguntar, hacer algún comentario a los ponentes de la mesa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pepe Monte y trabajo en Málaga y quería llamar la atención también en algunas fortalezas del colectivo que pueden estar relacionados con los medios de comunicación y es un par de casos, un par de conceptos. Uno es la diseminación en el territorio. Se ha dicho aquí, pero yo creo que es muy importante, es una gran fortaleza que tenemos y la voy a relacionar también con algo que no se ha llegado aquí a comentar, es con los medios locales, a veces esa radio local de la ciudad en la que vivimos, a ese medio de comunicación pequeño, ese periódico local, con el que podemos tener una gran relación y que otros colectivos a lo mejor no lo pueden aprovechar y sin embargo nosotros muchas veces tenemos contacto con esos medios, con esos periodistas locales y yo creo que ahí tenemos que hacer también valer esta fortaleza y llevarles a ellos muchas veces la noticia que tampoco tiene, porque es verdad que, como dice Luis, que somos funcionarios, pero somos unos funcionarios con una también fortaleza, que es la dualidad, que te he comentado esta mañana, técnico-policial. Entonces tenemos la ventaja de que no solamente podemos contar cosas relacionadas con infracciones, etcétera, sino que podemos vender o relacionar lo que hacemos con una faceta técnica que enriquece la noticia y que además muchas veces nos interesa en ese ámbito local que llegue, ¿no? Por ejemplo, que hay un problema con los venenos, etcétera, entonces podemos hablar con los medios de comunicación, contar lo que ocurre y así llegar a estos medios. Entonces, nuestro colectivo tiene muchas cosas interesantes que creo que hay bueno, para eso están las fortalezas, descubrirlas y hacerlas llegar. Y esa fortaleza también del carácter técnico es la que hay que darle el matiz muchas veces y la diferencia entre otros colectivos que no
tienen ese componente, que lo único que hacen cuando hablan con la mayoría de las veces es preguntar el DNI. Nosotros, aparte de preguntar el DNI, podemos dar mucha información de carácter técnico al ciudadano y a los medios de comunicación. Y ese valor añadido a la noticia creo que también es una fortaleza que vale tanto para el medio local como para el medio general, y que creo que ahí tenemos que llegar. Y luego también comentar que es verdad que a veces, como dice Luis, que hay medios que la administración tiene sus gabinetes de prensa, pero tenemos que aprender a utilizarlos y llegar a ellos. Luis lo hace porque está en un puesto de responsabilidad, pero todos tenemos que intentar llegar a ellos. Es un reto para nosotros, para que además nos conozcan los gabinetes de prensa, llegar a ellos, explicarles las cosas para que ellos las trasladen y que ellos cuenten con nosotros y hacernos referentes. Yo creo que ahí también tenemos que trabajar. Entonces, solamente una reflexión en voz alta y compartirlo con los compañeros, y que reflexionen sobre estos temas además y aprovechen ese gran valor que tenemos y esa importancia que tenemos en el diseminado en el territorio, que otros no lo tienen. Antes de que alguno de los componentes de la mesa pueda responder o comentar la pregunta, ya vemos que se están yendo bastantes personas. Recordad, a las 8:30 sale el último tren. A las 8:30 se va el último tren hacia... No, ¿Y dónde se coge el tren? está la gente ya levantándose, nos hemos agotado ya. Venga, vale. Vale.